Pues aquí seguimos hablando de la nueva alianza, las lecturas de la misa del Corpus Christi del domingo pasado, que son tan densas que requieren estas varias sesiones. Estamos en la cuarta. Y yo estaba hablando de la carta a los Hebreos, que es la segunda lectura, de donde viene la segunda lectura, capítulo 9, que hace este contraste, que es un tema principal en la carta a los Hebreos, que es lo celestial y lo terreno, el tipo y el antitipo, dicen los biblistas, es decir, el modelo o la copia que se presenta en el Antiguo Testamento, a la cual corresponde la realidad del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era como un modelo que había que hacer realidad, vamos a decir, ¿no? Entonces, la carta a los Hebreos nos dice que el culto que se ofrecía en el templo en el Antiguo Testamento, especialmente en el día más importante cultico, se puede decir que es el día de la expiación, que se describe en Levítico 16, pues ese día, dicen algunos intérpretes biblistas, que se podían perdonar todos los pecados, y hay una lista de los diferentes términos de pecados que existen en el Antiguo Testamento, incluyendo uno, Peshaim, que se suele traducir rebeldías o crímenes muy serios, que en otros lugares dice que no se perdonan ese tipo de pecado. Pero el día de la expiación parece ser que sí se perdonaban hasta esos pecados. Pero se puede decir que solamente duraba un año el perdón, porque se tenía que repetir la misma expiación el año siguiente, el día de la expiación, ¿no? Que ocurría allá por octubre, septiembre, octubre. Todavía lo celebran los judíos, el Yom Kippur, que es un día de ayuno muy serio, que casi todos los judíos, por poco practicantes que sean, ese día van a la sinagoga y ayunan y realmente imploran a Dios, y son varios días de observancia que después culminan con el Año Nuevo judío, que es otra cosa muy diferente a lo que es para nosotros, que es una fiesta con borrachera. Para los judíos el Año Nuevo es realmente un comienzo espiritual. Entonces, el capítulo 9 de la carta a los Hebreos contrasta este culto antiguo que, dice la carta, solo bañaba al cuerpo, no podía limpiar el alma o la conciencia. Era un rito de aspersión de sangre de animales por el sumo sacerdote, que ofrecía en primer lugar por sí mismo, por sus propios pecados, y después por los pecados del pueblo, también las contaminaciones del templo y una serie de cosas que para nosotros serían un poco extrañas. Y ese rito también conlleva la parte que tiene que ver con el chivo expiatorio. Así que se ponían todos los pecados del pueblo, el sumo sacerdote los ponía sobre la cabeza del chivo y lo enviaban al desierto cargando con todos esos pecados. Y esa palabra que se usa para cargar o levantar los pecados, pues es muy significativa en el canto del siervo sufriente de Isaías 53. Se repite que el siervo cargó con nuestros pecados. Mateo lo interpreta como removió nuestros pecados. Y en términos hebreos del Antiguo Testamento, esta palabra, el verbo nasá, quiere decir pues levantar un pecado en el sentido de quitarlo.
Es muy interesante todos los simbolismos estos, ¿no? Entonces, la carta a los Hebreos en el capítulo 9 dice que si esa sangre que salpicaban y después otros ritos con ceniza de vaca y cosas así, podía purificar la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios. Entonces quiere decir esto que el Espíritu que entra en Cristo en el bautismo, por ejemplo en Marcos, en el primer capítulo, que entra dentro de él, es lo que comienza el holocausto de Jesús, de Cristo. Porque el profesor Evanois nos dijo que este Espíritu eterno era como para evocar el fuego perpetuo que quemaba continuamente sobre el altar, significando una presencia de Dios o un culto a Dios, o el holocausto, que era el sacrificio más completo, se quemaba todo completamente con un holocausto, es lo que quiere decir en griego holocausto, ¿no? En hebreo se dice hola, algo que sube, como el humo que sube a las narices de Dios, vamos a decir, como un aroma placentero para Dios. Son imágenes, ¿no? Entonces Cristo mismo, cuando el Espíritu entra en él, no es para purificar sus pecados como en la iglesia en Pentecostés. Cristo no tiene pecado. Se ofrece a Dios sin tacha, sin mancha, que es la misma expresión que se usa para la condición de los animales que se ofrecían a Dios. Tenían que ser sin tacha, no podían tener un defecto, no podían estar cojos o ser defectuosos, como se queja Malaquías, que dice que están ofreciendo los peores animales a Dios, que es una ofensa, ¿verdad? Y la capacidad que tiene este sacrificio único de Cristo es de purificar nuestras conciencias de las obras muertas, obras inútiles o incluso malas, para rendir culto al Dios vivo. Y entonces dice, por eso es mediador de una nueva alianza. Así que cuando leemos en el Evangelio, para brincar un momento al Evangelio de Marcos, que fue la lectura del Evangelio del domingo de Corpus Christi, mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo, tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias, se la dio y bebieron todos de ella. Y les dijo, esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Así que fíjense que esta es la sangre de la alianza. Evoca precisamente la primera lectura de Éxodo 24. Moisés mata un animal, derrama parte de la sangre en el altar, representa a Dios, derrama la otra parte sobre el pueblo, une al pueblo con Dios en alianza por esta sangre. Y Cristo ahora dice, esta es mi sangre, no de los animales, de la alianza, que se derrama por muchos. Yo sé que ahora, incluso creo que el Papa, pero los liturgistas del Vaticano no les gusta esta expresión por muchos, porque la interpretan como que quiere decir por todos, y puede que sí quiera decir por todos, pero por muchos, en verdad evoca varios pasajes importantes del Antiguo Testamento, especialmente en Isaías 52-53,
que el siervo tiene que ver con muchos, no con todos, sino con muchos, y después se repite esto de por muchos o muchos en Daniel, más o menos copiando al siervo de Isaías, Rabim en hebreo, Poloi en griego. Entonces es como un término técnico, no es para quizá limitar la salvación, sino para evocar otros pasajes, y entonces los biblistas prefieren que no cambiemos las traducciones. Existe en hebreo una palabra todos, no se encuentra en estos textos, o en griego existe una palabra todos, no se encuentra la palabra muchos. Pero bueno, son otros temas que se pueden discutir. Y entonces lo interesante de esta nueva alianza es que es una alianza que cumple todas las esperanzas de salvación del Antiguo Testamento. Es decir, ese cambio de corazón, esa capacidad de realmente, finalmente poder amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, que es lo que reza el judío 3 veces al día, el Shema: escucha Israel, el Señor es uno, el Señor es Yahvé, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso viene de Deuteronomio 5 o 6. Y entonces, en el capítulo 10 de Hebreos, el padre Benoit lo explica muy bien en su libro Sacerdotes Antiguos, Sacerdote Nuevo. Dice que lo que ofrece Cristo es a sí mismo, representado por su sangre y su carne o su cuerpo, pero también en primer lugar es su voluntad. En el capítulo 10 cita este Salmo 40 y dice: no quieres sacrificios, ni ofrendas, ni holocaustos, sino que me has preparado un cuerpo, y yo he dicho, aquí estoy a hacer tu voluntad. Se abroga lo primero para establecer lo segundo, y en virtud de esta voluntad de Cristo ofrecida, porque tenía su propia voluntad, es una herejía monotelista decir que solo tenía voluntad divina. No, Cristo tenía las dos naturalezas, divina y humana, y tenía una voluntad divina y una voluntad humana, que es la que le hace decir en Getsemaní: no se haga tu voluntad sino la mía, como en el Padre Nuestro. El cuerpo de Cristo, la carne de Cristo, tenía miedo de la pasión, pero se somete al Padre. Es un acto de voluntad muy generoso, nos decía el padre Benoit. Con eso voy a parar.